Buenas tardes, gracias a quienes ya están conectados esta tarde. Vamos a rogarles un minuto más para que pueda terminar de ingresar el público y luego comenzaremos con este conversatorio. Buenas tardes, en nombre de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES, la Fundación Konrad Adenauer y la Superintendencia de Bancos, les damos la bienvenida a este foro virtual en el que vamos a conversar justo hoy, que cumple 75 años la Superintendencia de Bancos, de sus logros y desafíos. Para comenzar con el evento de hoy, le doy la palabra al licenciado Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de ASIES, quien va a dirigir unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, señor superintendente de bancos, licenciado Eric Vargas, estimados panelistas, licenciados José Alejandro Arévalo y Víctor Mancía, moderador del evento, licenciado Mariano Rayo y público que nos acompaña. Tengo el agrado de darles una cordial bienvenida a este foro virtual sobre los logros y desafíos de la Superintendencia de Bancos, justo hoy, como ya lo anunciaba Ana Lucía, que se conmemoran los 75 años de su creación. Deseo en primer lugar presentar una excusa de la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de nuestra Junta Directiva en ASIES, quien aún no ha logrado concluir una reunión previa en la que tenía que participar y por tal razón no ha logrado estar ahora al inicio, pero confiamos que en el transcurso del evento se pueda unir para expresar un saludo al cierre del mismo. La coyuntura actual que enfrenta Guatemala presenta características muy particulares y estamos seguros que dentro de 50, 75 o más años, los libros de historia darán un capítulo aparte al momento que vivimos. Pero uno de los elementos de mayor relevancia y que consideramos pertinentes destacar es que en los últimos años hemos venido presenciando con diferentes intensidades y muchas dinámicas, pero procesos en que se ha debilitado muchas de las instituciones democráticas. Definitivamente, un contexto diferente al que existía hace 75 años. Sin embargo, desde ASIES consideramos igualmente importante evidenciar y reconocer que existen instituciones que han logrado mantener un alto grado de credibilidad y confianza nacional e internacional. De esa cuenta, hace pocas semanas pudimos realizar otro foro virtual en el que se conversó sobre el Banco de Guatemala y hoy lo hacemos en relación a la Superintendencia de Bancos. Sabemos que hay muchas razones por las que la Superintendencia de Bancos goza de gran credibilidad y que ello viene desde su propia fundación, pero particularmente quisiera destacar en este momento como una de las principales el que han sido una institución que ha logrado diseñar e implementar una carrera administrativa y profesional muy exitosa, lo que lamentablemente tanta falta hace en otras instituciones o en el sector público de forma general. Debo comentar y compartirles que tengo la dicha
de conocer a la familia de don Joaquín Prieto, el primer superintendente de bancos. Y quiero compartir que en más de alguna conversación conversando, platicando sobre tan importante cargo que desempeñó don Joaquín, pues he llegado a confirmar que desde su creación la superintendencia ha estado consciente de su enorme responsabilidad con el desarrollo económico del país y de su compromiso con valores tan relevantes para la institucionalidad pública, como el orden, la exactitud, la seriedad, la buena voluntad y hasta el entusiasmo y mejora continua. Por supuesto que también, y creo que toda la sociedad guatemalteca estamos conscientes que durante su existencia la superintendencia de bancos también ha tenido que enfrentar distintos desafíos, distintas presiones e intereses de una gama muy amplia de su naturaleza, desde presiones gremiales, factores políticos, y no dudo que en más de alguna ocasión hasta expresiones de grupos criminales, lo cual resulta casi inevitable, dada su naturaleza de órgano de supervisión y control, que como la propia Constitución Política de la República dispone, pues tiene a su cargo ejercer esa vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y otras que dispone la ley. Queremos agradecer particularmente la buena disposición del señor superintendente, el licenciado Eric Vargas, así como los otros dos reconocidos profesionales que también, vale decir, se han desempeñado en ese alto cargo, pues estoy seguro que su participación nos permitirá un rico intercambio de alto nivel técnico y profesional, tanto en los logros que ha tenido la Superintendencia de Bancos en estos 75 años, como en los desafíos que enfrenta, tales como las funciones que hoy en día le corresponden como unidad de inteligencia financiera, en temas de lavado de dinero y otros activos, y de ahí la supervisión de toda una gama de nuevas entidades, tales como asociaciones, organizaciones no gubernamentales, en fin, de una naturaleza y funcionamiento tan variado que de por sí constituyen un desafío. O también esfuerzos, como sabemos que existe uno pendiente, por lograr la aprobación de legislación tan relevante y que ya hace algún tiempo ha sido presentada y sabemos que aún no ha culminado su proceso de aprobación en el Congreso de la República. Así que gracias a nuestro moderador y sobre todo al público que hoy nos acompaña por aceptar la invitación a acompañarnos en este foro virtual que pues también forma parte de una conmemoración y celebración de los 75 años de la Superintendencia de Bancos. Así que muchas gracias y deseamos muchos éxitos en el foro. Gracias, licenciado Hurtado. Vamos a dar entonces comienzo al panel de esta tarde-noche, en el que tenemos el gusto de contar con la participación del licenciado Eric Armando Vargas Sierra, superintendente de bancos, que cuenta con más de 40 años de experiencia profesional en el sector financiero, ha desarrollado su carrera en diferentes entidades nacionales e internacionales y ha sido catedrático universitario. También el licenciado José Alejandro Arévalo, quien es vicerrector de la Universidad Rafael Andívar y fue decano y catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Él se ha desempeñado como ministro de Finanzas, fue superintendente de bancos también, diputado ante el Congreso de la República, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, gerente general del Banco de Guatemala, director ejecutivo y gerente general de Grupo Financiero BAM, consultor independiente y columnista de prensa. Y el licenciado Víctor Mancía, quien fue superintendente de bancos entre 2010 y 2012, intendente de coordinación técnica entre 2008 y 2010,
e inspector, jefe y subdirector del Departamento Bancario de la Superintendencia de Bancos entre 1977 y 1993. Él ha ocupado diversos cargos en bancos nacionales y en organizaciones bancarias a nivel internacional. Actualmente se dedica a proyectos personales, inmobiliarios y de consultoría financiera. La moderación de este panel estará a cargo de Mariano Rayo, quien es consultor de ACIES y a quien dejo en la palabra ahora. Gracias, Ana Lucía. Buenas noches. Sin más, le quiero conceder la palabra al licenciado Eric Barcas para que nos haga la ponencia magistral inicial. Bienvenido, señor superintendente. Muchas gracias, Mariano. Voy a poner mi presentación entonces en este momento. Buenas noches, distinguidos licenciados y amigos, licenciado Pablo Hurtado, licenciado José Alejandro Arévalo, licenciado Mancía, licenciado Rayo, y a toda la audiencia que amablemente nos acompaña en este foro virtual. Existen momentos en la historia que deben perpetuarse en la memoria, no solo de quienes los han atestiguado presencialmente, sino también de aquellos que hemos recibido el legado de personas que valientemente decidieron cambiar el rumbo de nuestro país, garantizando el bienestar y prosperidad de generaciones venideras. En este sentido, me complace exponer ante ustedes el tema denominado 75 años de la Superintendencia de Bancos, logros y desafíos. Para el efecto, la agenda a cubrir es la siguiente. Como primer punto, abordaré un panorama general de la Superintendencia de Bancos. Seguidamente me referiré a los principales logros recientemente alcanzados. Asimismo, expondré sobre los desafíos que la institución enfrenta. La banca en Guatemala ha tenido múltiples fases de desarrollo y reformas financieras previas, cuyo punto de inflexión ocurrió en 1946, con una reforma monetaria y bancaria integral que permitió su funcionamiento bajo el esquema actual de banca central. La actual Constitución Política de la República de Guatemala, efectiva a partir de 1986, en su artículo 133, establece que la Superintendencia de Bancos es el órgano que ejerce vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y los demás que la ley disponga. Posteriormente, en 1993, la Junta Monetaria aprobó el programa de modernización del sistema financiero nacional, lo que facilitó la adaptación de la banca a los mercados financieros internacionales y a los avances en materia electrónica y de telecomunicaciones, favoreciendo la liberación financiera y la diversificación de productos financieros. Como resultado del proceso anterior, en el año 2002 surge la reforma integral para fortalecer el sistema financiero regulado y su supervisión, destacando la emisión de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, así como la Ley de Supervisión Financiera. Actualmente, la Superintendencia de Bancos supervisa 93 entidades, entre las que se encuentran 17 bancos, 11 financieras, 14 almacenadoras, 28 compañías de seguros, 23 de otras entidades tales como tarjetas de crédito, entidades fuera de plaza, casas de cambio, casas de bolsa y otras. Para cumplir con su misión, la institución está conformada por 5 intendencias. Cada una trata de forma profesional diferentes tópicos del quehacer de la institución. No está de más resaltar que el recurso más valioso es nuestro personal. En este sentido, me permito comentar que el 82% del personal de la Superintendencia de Bancos está graduado a nivel de licenciatura,
y el 68% a nivel de licenciatura y maestría, lo que evidencia su profesionalismo y capacidad técnica, la cual se ha mantenido desde su inicio. Existen muchos logros alcanzados, los cuales sin duda se han materializado en el cumplimiento de nuestra misión institucional, que consiste en promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado. Dicha misión la hemos materializado desde la función principal, la cual consiste en la supervisión del sistema financiero. Para ello hemos desarrollado una supervisión basada en riesgos, que consiste en la aplicación de las mejores prácticas, teniendo su sustento en estándares como Basilea y COSO. Para ello realizamos una determinación de riesgos inherentes, establecemos un conjunto de mitigadores y obtenemos un riesgo residual, que finalmente, al ser comparado con el capital de cada institución, nos permite definir el perfil de riesgos de una entidad. Asimismo, se ha dado lugar a una orientación con visión prudencial de la normativa a través de la emisión por parte de la autoridad monetaria e implementación de una serie de disposiciones en materia de gestión de riesgos y gobierno corporativo, que además de la vigilancia e inspección, coadyuvan a promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado, que como ya he mencionado, forma parte de la misión de la Superintendencia de Bancos. El empleo de las mejores prácticas contenidas en los estándares mencionados anteriormente nos permite cumplir con los aspectos que establece el Comité de Basilea en lo relacionado con los 3 pilares sobre los que se sustenta, que consisten en el requerimientos mínimos de capital, revisión de procesos de supervisión y la disciplina de mercado. Recordemos que dicho comité se encuentra en Suiza y desde 1974, año en que se fundó, tiene como objetivo dictar las mejores prácticas en materia bancaria y de supervisión financiera. Todo lo anterior tiene como propósito principal proteger a los depositantes, quienes confían su dinero a las instituciones bancarias. Otros logros que vale la pena mencionar se relaciona con el avance en innovaciones tecnológicas, en donde debo comentar que la Superintendencia de Bancos ha marcado un avance en los procesos de transformación digital. Al respecto mencionaré algunos de estos procesos, como el relacionado con el código QR para el historial crediticio, el cual permite a las personas mostrar dicho historial a través de un código digital. Esto va de la mano con el canal digital de usuarios, que sirve para tener acceso a consultas de historiales crediticios por los usuarios por medio de mecanismos de contactless, es decir, sin contacto, ya que ahora disponemos de medios digitales en tabletas electrónicas en las unidades de atención a usuarios, con lo cual hemos modificado el esquema de funcionamiento y hemos facilitado los procesos para aquellos amigos que nos visitan y requieren de nuestra ayuda. ¿Y qué decir del Hub de Innovación? Como superintendente de bancos desde principios del año 2019, conformé un equipo de análisis multidisciplinario de todas las innovaciones que estaban sucediendo en el mundo con el objeto de conocer los procesos de innovación y los riesgos que estos representaban para el sistema financiero supervisado. Estos trabajos dieron sus frutos. Prueba de ello fue el Hub de Innovación de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, el cual fue el primero en Centroamérica y el tercero en América Latina. Por lo anterior, mis homólogos en otros países de Centroamérica solicitaron apoyo para capacitar a sus profesionales en nuestra Superintendencia de Bancos dentro del marco de cooperación establecido a través del Consejo de Superintendentes de Bancos de Centroamérica. Esto ayudó a posicionarnos como líderes en asuntos de innovación y transformación digital en la región. Adicionalmente, durante el año 2020, la Superintendencia de Bancos promovió ante la Junta Monetaria fortalecer el reglamento para la administración del riesgo tecnológico,
con la incorporación de los aspectos relacionados con la ciberseguridad, teniendo en la actualidad un reglamento que incorpora las mejores prácticas a nivel internacional. Esto permite a las instituciones financieras tener un marco regulatorio con los requerimientos que facilitan la gestión del riesgo tecnológico y que éstas puedan implementar plataformas, aplicaciones y herramientas digitales que brinden servicios innovadores a los clientes dentro de un entorno de gestión basada en riesgos y de resguardo para los depositantes. La transformación digital ha llegado para quedarse con nosotros. Actualmente trabajamos en fortalecer los procesos de gobernanza de datos y en la maduración de procesos para introducir tecnologías disruptivas en la institución. Elaboramos normas que permitirán el uso de nuevas tecnologías financieras y analizamos cada proceso, rediseñándolo y enfocándolo en modelos que permitan una transformación digital. Existen tantos desafíos por enfrentar, el mundo es cambiante y cada día surgen nuevos elementos a considerar. Hoy me referiré únicamente a 3 de estos relacionados con los cambios en la ley de bancos y grupos financieros, cambios en la ley contra el lavado de dinero u otros activos, así como los cambios que conlleva el proceso de transformación digital. Con relación a la iniciativa de ley 5157, que busca reformar la ley de bancos y grupos financieros y tiene como propósito proteger a los depositantes y sus ahorros en cumplimiento de la obligación constitucional del Estado y garantizar la formación del capital y la inversión, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Estas reformas buscan otorgar mayores facultades a las autoridades para enfrentar adecuadamente situaciones adversas e imprevistas y con ello preservar la estabilidad financiera del país, pues eventos complejos pueden presentarse en cualquier momento. El mejor ejemplo es la actual pandemia, que ha durado ya 17 meses y que era imposible anticipar y que en todo el mundo ha ocasionado dificultades a los deudores de los bancos, lo que a su vez puede repercutir en los sistemas financieros. Con relación a la iniciativa de ley 5820, ley para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento al terrorismo, tiene como objetivo actualizar, fortalecer y unificar el régimen administrativo preventivo y la represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento al terrorismo, de tal manera que sea congruente con los estándares y las mejores prácticas nacionales e internacionales. Finalmente, otros desafíos provienen del impulso de la transformación digital, es decir, los retos que la Superintendencia de Bancos enfrenta en la supervisión de los sistemas tradicionales a otra soportada con tecnologías innovadoras que provean servicios novedosos, más ágiles y de forma segura. Para ello, día a día nos adaptamos al cambio. Con ello esperamos estar siempre cumpliendo la función que nos ha sido asignada. Recordemos que todas las instituciones que supervisamos cada día están innovando, están sacando nuevos productos y la Superintendencia de Bancos no se puede quedar al margen de esa tecnología. Tiene que ir a la par del sistema que nosotros supervisamos. De manera general, compartir los retos y desafíos de la Superintendencia de Bancos. Agradezco el espacio con este selecto grupo de expositores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor superintendente. En relación a la ponencia que acaba de realizar, quisiera hacerle una pregunta muy concreta. Evidentemente, 75 años es una trayectoria bastante larga de una institución como la Superintendencia de Bancos. Usted ingresó más o menos en el primer trimestre del año de 1973, según nos ha comentado. Eso pues le daba una visión, una perspectiva muy amplia. En estos años que usted ha estado cerca, ha visto, ¿cuál considera usted que ha sido el reto más grande que han tenido que afrontar como superintendencia, como institución? No solo desde que usted ingresó, sino viendo un poco para atrás, solo para dimensionar
el tipo de situaciones que la superintendencia de bancos tiene. Probablemente algunos de de las personas que nos acompañan pudieran pensar en la quiebra de algunos bancos aquí ya en este siglo XXI, la intervención de otros, en una memoria relativamente, pues no diría corta, pero de corto plazo. Pero en el contexto global de la historia de la superintendencia, ¿cuáles podrían ser aquellos momentos en los que realmente la superintendencia tuvo que hacer o tuvo que juntar todo su personal, todos sus esfuerzos, todos sus instrumentos para mantener a flote nuestro sistema financiero nacional? Muchas gracias, Mariano, por la pregunta. La situación se ve en diferentes formas. En una forma positiva, a veces cuando se está creando una nueva institución y entonces con entusiasmo la Superintendencia de Bancos coadyuva para que nazca una nueva institución, porque eso va a venir a fortalecer el sistema bancario nacional o de las compañías de seguros. En los momentos más difíciles en los que se atraviesa, tal vez es cuando la Junta Monetaria dispone de una reforma de la forma de supervisar, y hay que elaborar reglamentos, hay que trabajar día y noche preparando toda la información que los bancos y la normativa que los bancos deben observar. Y algo que nunca uno quisiera como superintendente es tener que resolver alguna institución, ¿verdad? Eso es algo que todos los supervisores no quisiéramos que sucediera, porque es una situación muy desgastante, porque todos queremos ver crecer las cosas. Si usted siembra un árbol, lo quiere ver crecer, lo quiere ver robusto. Pero en el sistema bancario, si uno está supervisando las instituciones financieras, quiere ver un sistema robusto, y no que haya que llegar a situaciones en las que se tiene que cerrar una institución. Así es que yo con eso contestaría la pregunta, Mariano. Muchas gracias, señor superintendente. Bien, le doy la bienvenida al licenciado José Alejandro Arévalo, ex superintendente de bancos en 2 oportunidades. Pero bueno, escucharemos sus comentarios, sus anécdotas, su análisis sobre esta noble institución. Adelante, licenciado Arévalo. Muchas gracias, Mariano, y saludos a Eric, a Víctor, a Pablo, pero sobre todo con mucho gusto, con mucho cariño a mis 2 colegas superintendentes, el superintendente actual y Víctor, ex superintendente, a quien les tengo mucho aprecio y mucha admiración y respeto. Bueno, lo que estamos celebrando hoy es un acontecimiento extraordinario, ¿verdad? Estamos hablando de 75 años de una institución. Yo diría que hay pocas instituciones en el Estado que han podido ganarse el respeto y el reconocimiento en la sociedad guatemalteca. Uno, si quiere ir a los orígenes que muy bien explicaba el superintendente Vargas, esta institución fue creada con motivo de la Revolución de Octubre de 1944, es producto de las transformaciones políticas e institucionales de la época. Por eso se creó en 1946, el 2 de septiembre, como parte de la instalación de la banca central, pero ya con el nombre de Banco de Guatemala, como un banco del Estado, ya no como un banco mixto, como era originalmente el Banco Central de Guatemala. Y había una supervisión bancaria, ¿verdad? Se llamaba Departamento Monetario y Bancario de lo que era el Ministerio de Finanzas de hoy, que era la Secretaría de Hacienda, que existió de 1925 a 1946. Pero lo que hay que rescatar y reafirmar es que esta es una institución que ha mantenido, el prestigio, la confianza por sus actuaciones. Fundamentalmente, la opinión de la sociedad, del público, depende de cómo los superintendentes y la superintendencia actúa en los momentos más difíciles, cuando se necesita proteger el interés público. Y el interés público acá está radicado en el dinero de los depositantes, en el dinero de los guatemaltecos que confían
en una institución financiera el producto de sus ahorros, el producto de su esfuerzo, el producto de su trabajo. Ese es el trabajo de la superintendencia, proteger a los guatemaltecos y proteger su patrimonio, sus ahorros, el dinero que tienen las instituciones bancarias. Hay que reconocer que la superintendencia ha tenido épocas. Digamos que originalmente surgió dentro del Banco Guatemala en su ley orgánica, pero nunca estuvimos muy contentos los de la superintendencia con formar parte del Banco Guatemala por un tema de principio. La superintendencia de bancos supervisa al Banco Guatemala, fiscaliza al Banco Guatemala. Entonces, no puede ser juez y parte y no podía estar metido dentro de la estructura del Banco de Guatemala. Entonces, finalmente se logró, en 1995, cuando era superintendente, logramos trasladar a la superintendencia de bancos al edificio actual, que está cerca del Banco Guatemala, pero tiene su propio edificio independiente, que fue creado como un edificio inteligente de aquella época, pues con toda la tecnología más avanzada de la época, y finalmente, cuando hubo la oportunidad política, se creó la ley propia de la superintendencia, que es la ley de supervisión financiera. Y aquí quiero recalcar un punto muy importante. La superintendencia de bancos, lo que le va a permitir mantener ese prestigio y reconocimiento público es que cumpla con lo que establece su ley. Y la ley dice que es una entidad eminentemente técnica. Es decir, no debe ser influenciada por intereses ni políticos ni económicos. Eminentemente técnica, y ahora voy a usar una palabra de la más importante de todas, con independencia. Independencia de intereses fácticos, independencia del gobierno, independencia de la propia Junta Monetaria, independencia de los supervisados y de grupos económicos, independencia hoy día de los grupos del crimen organizado, nacional e internacional. Esa independencia funcional, económica, financiera y administrativa son indispensables para que pueda cumplir sus fines. Y eso es lo que le ha permitido tener un desempeño ejemplar y que es reconocido nacional e internacionalmente. Yo entré a trabajar a la Superintendencia de Bancos, es mi alma mater, a los 19 años de edad. No les voy a decir cuándo fue, porque entonces van a sacar las cuentas de mi edad. Pero yo sí he sido testigo y también he sido promotor de la modernización de como le llaman ahora la CIB. Cuando yo entré a la Super, entré 2 años después de don Eric, que ahí ya me van a sacar las cuentas porque ya Mariano ya dijo cuándo entró Eric. Entonces, todavía la auditoría se hacía a un estilo medio policíaco, ¿verdad? In situ. Y se iba a verificar la normativa legal y reglamentaria. Y era un trabajo más bien ex post. Y había sucedido algo en el banco y entonces llegaba a la superintendencia. Pero después se encaminó a un enfoque más prudencial y preventivo. Y se empezó a utilizar los sistemas informáticos para hacer un trabajo extracito. Y más tarde, hoy día, ya la superintendencia tiene un enfoque más de identificación de riesgos, medición, control, y se le pone mucho énfasis a la calidad de los administradores bancarios, del gobierno corporativo, de las distintas formas que hay de riesgos. Sé que es más o menos una decena de riesgos distintos que se tienen que ver cuando uno está supervisando un banco. Y eso implica también un riesgo para el propio supervisor, que hacer las cosas correctamente. Y ahí nos vamos a un tema muy importante, que ya el licenciado Eric Vargas lo decía. Hoy día no se puede hacer supervisión bancaria si no se hace un uso intensivo de las tecnologías de la información. Y eso implica, como él bien decía, minería de datos, inteligencia artificial, modelos matemático-estadísticos, conocimiento profundo de las instituciones y de todos los riesgos de crédito, mercado, liquidez, operativo, legal, tecnológico, estratégico, lavado de dinero y de reputación, que es tal vez el más importante en estos tiempos, ¿verdad? Siempre enfatizando hoy día en la supervisión macroprudencial, consolidada y transfronteriza. Pero quiero tal vez
estimado Mariano y amigos superintendentes, señalar un tema que es fundamental. Puede haber tecnología, puede haber instalaciones, puede haber planta y equipo. Lo más importante de la superintendencia de bancos es su gente, son los seres humanos. El factor más de éxito clave de la superintendencia es el personal. Yo siempre he dicho que el personal, que la autoridad de la superintendencia radica en tres, es como un trípode, ¿verdad? En tres aspectos fundamentales. El primero, el que da la ley, es decir, el superintendente y los funcionarios y empleados de la superintendencia están investidos por ley de autoridad. Si no, no podrían ejercer su función. Pero no es suficiente. La segunda que tenemos que ver es la técnica. Para poder supervisar una institución bancaria de seguros, financiera, lo que sea, tenemos que conocer los que trabajamos en la superintendencia más que los supervisados. ¿Eso qué implica? Necesariamente que dentro de la superintendencia los mejores deben ser los que deben quedarse en la superintendencia a través de una meritocracia. Y eso se gana por méritos, conocimientos, experiencia y capacitación constante. Es el segundo elemento de ese trípode. Pero el tercero, y lo menciono de último, pero en realidad es el más importante de todos. Y eso se llama autoridad moral. Es decir, esta resulta ser la esencia de una labor impecable que se gana con un comportamiento ético a toda prueba. Yo, mis estimados colegas y auditorio que está conectado, y agradezco a CIES haber hecho esta actividad y haberme invitado, me siento muy honrado, porque he tenido el privilegio y el honor de dirigir a la superintendencia de dos épocas. Una en 1993 al 95 y ahora más recientemente le entregué el cargo al licenciado Vargas de 2014 a 2018. Ahora que se llega a los 75 años, yo digo lo siguiente: el peso de la historia, de esa historia de éxito de la superintendencia, de supervisión bancaria y financiera, que heredan, que cada uno la va heredando, ¿verdad? Pero que heredan las autoridades, funcionarios y empleados de la superintendencia de bancos, les obliga a continuar la tradición de excelencia y prestigio bien ganado. Porque la superintendencia de bancos, en resumen, tiene como misión, como ya lo sabemos muchos porque se ha conocido en muchas ocasiones, es una misión muy sencilla y clara y directa, concreta: promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado. Pero jamás sin olvidar que la razón verdadera que está detrás de esa misión es las personas que confían su dinero en los bancos y que la supervisión tiene que asegurarse que los administradores bancarios cumplan con todo el manejo de riesgos y que prevengan que nunca jamás pierda su dinero el guatemalteco que deposita su dinero en un banco. Y para eso existe todo un esquema de supervisión que ya no me da tiempo para comentárselos, pero que se ha venido construyendo con años. Y en la superintendencia, si algo se toma en consideración, es la capacitación y la meritocracia. Así que muchas gracias por haberme invitado, pero quiero aprovechar para felicitar al licenciado Eric Vargas y a través de él felicitar a todos los compañeros, miembros de la Superintendencia de Bancos en esta celebración de los 75 años, ese 75 aniversario de nuestra querida Superintendencia de Bancos. Muchas gracias, licenciado Arévalo. La verdad, una exposición muy interesante. El próximo 1 de junio del año 2022 se cumplen 20 años de esa ley de supervisión financiera, pero también de las otras 3 leyes que ya el licenciado Vargas nos hizo cuenta de que formaron parte de la más reciente reforma financiera monetaria integral. A esos casi ya 20 años y a partir de lo que usted ha comentado durante su exposición, licenciado Arévalo, ¿qué considera primero si ya es momento de entrar a una revisión de ese marco legal
Más allá de la iniciativa específica que mencionó el licenciado Vargas, refiriéndome a la ley de supervisión financiera, tenemos todavía una ley de sociedades financieras bastante antigua. No sé si todavía da marco para todos estos nuevos retos y situaciones que usted mencionó. Así que en lo concreto, a un poco menos de un año de que se cumplan los 20 años de la ley de supervisión financiera, a su criterio, sobre su experiencia de lo que ha visto, ¿considera que tenemos que hacer un análisis, una revisión y probablemente algún ajuste, o considera que la ley todavía da para un tiempo más? Bueno, la ley da para un tiempo más, pero los tiempos no esperan a que la ley sea eterna, ¿verdad? Porque el negocio, las actividades económicas, la economía funciona por la creatividad y la iniciativa de los seres humanos. Y las leyes siempre se quedan obsoletas, de manera que la legislación tiene que actualizarse. Pero aún estamos pendientes de aquella matriz que yo presenté a la Junta Monetaria en el año 1993, la matriz de modernización financiera, y que después fue retomada posteriormente. Todavía hay leyes que se nos ha olvidado que no han salido y estaban ahí previstas. Y estoy hablando de 1993 y que se volvió a confirmar en el 2002. Estoy hablando de la ley de mercado de valores. La ley de mercado de valores, la nuestra es obsoleta, por eso no se desarrolla el mercado de capitales en Guatemala. Hace falta la ley de cooperativas de ahorro y crédito. La ley de cooperativas de ahorro y crédito es obsoleta. Estoy hablando del marco financiero. Hace falta una ley de lo que es el dinero electrónico. Nos hace falta una ley de seguro de depósitos, pero para modernizarla de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. La ley de tarjetas de crédito, la ley de fondo de pensiones, la ley de centrales de riesgo, que actualmente solo una estatal hay, que es la de la Superintendencia de Bancos. Eso usualmente se puede trabajar con otras también centrales de riesgo. Pues yo menciono estas de que se quedaron todavía pendientes, porque cuando se planteó el paquete de matriz, se habló de la ley de libre negociación de divisas, que ya salió, ley de garantías mobiliarias, ley de bancos y grupos financieros, ley de la actividad aseguradora, sacó la nueva ley monetaria, la nueva ley de Banco Guatemala, la ley contra el lavado de dinero, que ya dijimos que esa es obsoleta. Somos el país, nos van a castigar ahorita, nos van a meter a la lista de países no cooperantes, porque en el Congreso está la ley de reforma y vamos a salir en la lista que no nos gusta como país. Desde el año 2001 estuvimos en esa lista negra. Y si no sacan esa ley en el Congreso, porque están distraídos en otras cosas, vamos a tener problemas. Peor aún si no han sacado la otra que ha mencionado don Mariano, licenciado Mariano Rayo, que tiene que ver con la reforma de la ley de bancos y grupos financieros para los riesgos sistémicos, ¿verdad? Salió, eso sí, la ley de supervisión financiera, y todavía salió la ley de entidades de microfinanzas y la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo. Pero en conclusión, la supervisión tiene que estar atenta al desarrollo de los riesgos, y las entidades financieras y bancarias asumen riesgos, y el riesgo que asumen es primordialmente hacer una buena inversión del dinero de los depositantes, pero con el propósito de recuperarlo y poder entregárselo a los depositantes. Y la supervisión bancaria lo que hace es hacer que los administradores bancarios cumplan con una sana administración de riesgos y protección de los intereses del público, ¿verdad? Así que siempre va a haber modificaciones, mi apreciado Mariano. Gracias, licenciado Arévalo. Bueno, vamos a concederle la palabra al licenciado Víctor Mancía, sin antes volver a recordarle a nuestra audiencia que en el espacio de preguntas y respuestas pues pueden colocar, y después de la intervención de los tres panelistas principales entraríamos precisamente a atender las consultas, las preguntas, los comentarios que ustedes nos coloquen ahí. Licenciado Mancía, bienvenido, buenas noches, tiene usted el micrófono. Buenas noches, licenciado Mariano Rayo. Buenas noches, colegas, amigos. Es un verdadero privilegio estar participando en esta actividad.
con este grupo de profesionales, especialmente a nuestros amigos Eric y José Alejandro, muy ilustres en la dirección de la Superintendencia de Bancos. Yo me inicié trabajando en la Superintendencia de Bancos en el año 1977. Yo llamo como la primera temporada y concluí en 1993. Entre los aspectos más significativos de esa primera temporada es lo que ya mencionó el ex superintendente Arévalo, la matriz de modernización del sistema financiero, liderada por él cuando se desempeñaba en el Banco de Guatemala y posteriormente pues, se incorporó a la Superintendencia de Bancos. En esa ocasión, en la Superintendencia de Bancos, yo tuve la suerte de liderar el grupo de trabajo que trabajaba los reglamentos de la modernización del sistema financiero y participé también en una forma activa en la reestructuración de lo que antes era el departamento bancario, derivado de críticas realizadas por el Fondo Monetario acerca de lo obsoleto que era nuestra supervisión, basada prácticamente en el cumplimiento normativo, ¿ya? Sin evaluar realmente los riesgos. Lo anecdótico de esto, eso estoy hablando de los años 90, es que revisando los archivos de esa época, nuestro colega José Alejandro Arévalo había tenido esa visión y propuesta 10 años antes, en 1980. O sea, ignoro por qué no se impulsaron esas reformas, pero hubiéramos avanzado 10 años antes de lo que empezamos a hacerlo. El licenciado Arévalo lo impulsó desde la forma en que ya tenía autoridad de iniciativa y, por supuesto, energía para impulsar ese tipo de modernización que hacía falta en la institución. Posteriormente, me incorporé en el año 2008 con el equipo que llevó el licenciado Barquín a la Superintendencia de Bancos. Y en esa ocasión, lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la condición de la institución, evaluado por Fitch, quien manifestaba precisamente que estábamos con un rezago importante y el sistema lucía débil por tema de normativa y por tema de supervisión. En esa ocasión también, no sé si es privilegio o suerte, pero ocurrió la crisis internacional del 2008, en la cual se registró una quiebra sistémica de bancos en Estados Unidos, parte de Europa, y eso originó, ¿verdad?, que trabajáramos prácticamente a marchas forzadas en la formulación de una red de seguridad bancaria que comprendía la revisión de la normativa, el fortalecimiento de la supervisión para la implementación de un esquema de supervisión basada en riesgos, ¿verdad?, que estaba en ciernes y que concluimos dándole el impulso en esa ocasión, el 2008, que se hacía propicio porque estaba a la vista los riesgos que se estaban corriendo si se continuaba con una supervisión débil. Se introdujeron también cambios para reforzar el tema de prevención de lavado de dinero. La matriz comprendía instrumentos de liquidez que permitieran actuar en una forma inmediata en el caso de ocurrencia de una crisis, reforzar el seguro de depósitos y también reforzar los mecanismos de resolución bancaria que actualmente pues están también todavía la modernización, la revisión en el Congreso de la República. ¿Cuál es lo relevante del fortalecimiento del sistema financiero?
En el año 2008, el país tenía una prima de riesgo de 3.75%, como consecuencia, entre otras cosas, de cierta debilidad en el sistema financiero. Gracias al reforzamiento de la supervisión prudencial, que consistía en mejorar los esquemas de provisionamiento de reservas de evaluación, reforzamiento de la gobernanza corporativa y la implementación ya en la práctica del sistema de supervisión basada en riesgos, se logró que al final del año 2012, la prima de riesgo país había bajado a 1.75, o sea, había bajado 2 puntos porcentuales el riesgo país, producto de una serie de factores, que incluía el fortalecimiento de la producción del país. Había mejorado el IMAE y había mejorado y el ITSER, el índice del tipo de cambio efectivo real, dentro de otros factores que lucían como una fotografía mejor del país, producto del fortalecimiento de ese sistema financiero. En esa época, en el 2008, llevábamos el recuento, había meses en que quebraban 100 y más bancos en los Estados Unidos. Y se ocasionó esa crisis internacional en donde prácticamente todos los países, todo el mundo se vio afectado. En Latinoamérica solo hubo 3 países que paliaron mejor la situación. Uno de ellos fue Guatemala, en donde su crecimiento bajó, pero se situó en terreno positivo del 0,5%. Panamá y Perú fueron nosotros, de ahí todos los países, pues sufrieron las consecuencias de esa crisis. Esto, pues, era el marco ideal, ¿verdad?, para terminar de implementar la serie de regulación prudencial que permitiera esa consolidación del sistema. La banca guatemalteca tradicionalmente ha sido bastante conservadora y eso ayudó también a que no colapsara el sistema. En el mundo se han registrado quiebras sistémicas, o sea, quiebra de todos los sistemas financieros de un país. Guatemala, a pesar de que ha sufrido quiebras de algunas instituciones en lo individual, no ha registrado, ¿verdad?, en estos 75 años ninguna quiebra sistémica, como se ha ocurrido en todos los países vecinos. Merced a esa serie de factores, una normativa bastante prudente, creo yo también una cultura bastante conservadora de los gestores bancarios y la fortaleza, autonomía y profesionalismo que lucía la Superintendencia de Bancos para cumplir su misión. En el aspecto de la prevención del lavado de dinero, también se hizo avances importantes. En el 2008, Guatemala figuraba en el puesto número 9 en el nivel de cumplimiento de las 40 más 9 recomendaciones del GAFI. A fines del 2012, luego de implementar los esquemas de supervisión basada en riesgos, de mejorar la normativa, se situó en el lugar número 4 con un cumplimiento del 67% de esas regulaciones. Tanto la baja de la tasa de riesgo país como el mejoramiento en la imagen del cumplimiento de las recomendaciones del GAFI hicieron, ¿verdad?, que avanzara en su solvencia el sistema financiero, en donde en esa oportunidad pues, se instruyó la constitución de reservas por montos importantes y que los banqueros también estuvieron anuentes a constituirlas
y se incorporaron modificaciones a la regulación, todo esto apoyado por la Junta Monetaria. En ese periodo también hubo esos cambios importantes, se implementaron las modificaciones a la Ley de Bancos y Grupos Financieros hacia mediados de 2012. 2 minutos, licenciado Mancía, por favor. Así como la regulación que demandaba esos cambios. Asimismo, bueno, se implementó la ley de la actividad aseguradora, que era un pendiente con toda su normativa. Y en esta parte, pues realmente hubo un apoyo muy relevante de la Comisión de Economía y Banca del Congreso de la República, liderada precisamente, dirigida por el licenciado Mariano Rayo, a quien agradecemos todo el apoyo que dio en esa ocasión para que esta regulación fuera posible y el fortalecimiento de la institucionalidad en el sistema financiero, así como la ampliación y el perímetro de supervisión, que es un tema pendiente, logre que continúe en ese proceso. Actualmente, la Superintendencia de Bancos creo que tiene una presencia muy importante en los bancos sistémicos, ¿verdad? Y que es realmente como la tarea más significativa que realiza, y creo que ha tenido avances muy significativos. Por el tiempo, aquí me quedo, licenciado Rayo. Gracias, licenciado Mancía. Bueno, una pregunta muy concreta, los tres lo han mencionado. ¿Existe todavía la percepción de que el tema del lavado de dinero no se aborda lo suficiente, que por el contrario es un tema muy recurrente, que sigue sucediendo, que hay actividades económicas que se prestan precisamente al tema del lavado de dinero, los niveles de informalidad, la cantidad de dinero en efectivo que sigue siendo el medio común de pago, en fin, una serie de circunstancias que ustedes mejor que yo conocen. ¿Por qué es esta situación? ¿Es porque nuestra legislación del 2001, como lo mencionó el licenciado Arévalo, realmente ya se agotó, ya no es posible atajar los riesgos? En fin, la pregunta en lo concreto, ¿qué más? ¿O solo es esa legislación nueva que ha propuesto la Superintendencia de Bancos lo que requerimos como país, o hay algo más? Más profundización financiera, más inclusión financiera, más uso de tecnología para que la gente, pues bueno, los que están involucrados en estas actividades ilícitas dejen de hacer. Lo escuchamos, licenciado Mancía. La legislación contra el lavado de dinero todavía no es de las más fuertes a nivel internacional. Esa es la herramienta que utiliza la Superintendencia de Bancos a través de la IBE, pero sí hace falta reforzar, ¿verdad? Ampliar el perímetro de la supervisión en el tema de prevención de lavado de dinero, pero hace falta mucha conciencia, ¿verdad? En los agentes económicos y en los agentes financieros para hacer realmente una verdadera labor, ¿verdad? De cumplimiento, de prevención, de conocimiento del cliente. Un consultor internacional nos contaba que había trabajado en esta área y que la prevención de lavado de dinero, el conocimiento del cliente era parte de su esquema de negocios. Lamentablemente, los agentes económicos lo toman como una carga, como una obligación, cuando realmente es una protección para ellos mismos, para evitar precisamente que se vean involucrados en este tipo, ¿verdad?, de ilícitos en los cuales más de algunos directivos bancarios están sufriendo procesos. Creo que hace falta un poco reforzar la legislación, pero más que todo, reforzar la conciencia de los empleados y funcionarios bancarios para que vean realmente la necesidad que hay de reforzar para tener un mejor futuro, no solo en nuestro sistema, sino en nuestro sistema de legalidad y de transparencia de este país.
Gracias, licenciado Mancía. Bueno, vamos a ceder un espacio. No sé si el licenciado Vargas o el licenciado Arévalo tendrán alguna reacción a las ponencias que han escuchado, a los comentarios, o desde su ponencia algo les haya quedado pendiente que quisieran ampliar, profundizar o introducir. Por favor, libremente, licenciado Vargas, licenciado Arévalo, licenciado Mancía. Sí, Mariano, en relación a la pregunta sobre la actualización de la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, uno de los aspectos de las recomendaciones que ha pedido Gafilat ha sido la recomendación número 15, que así como está ahorita la ley, no permite llegar al beneficiario final en una operación de lavado de dinero. Entonces, al hacer esta modificación, ya la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ya tendría que tener modificada la recomendación número 15 para que sea la IBE pueda llegar y hacer su análisis, llegar al beneficiario final de quién se está beneficiando por el lavado de dinero. Eso es muy importante y eso es lo que decía el licenciado Alejandro Arévalo. Licenciado Arévalo, por favor. Si abre su micrófono, licenciado. Aquí estamos, mira. Esa ley es de lo más importante porque el país está obsoleto en esa ley. Esa fue dictada, como dice alguien por ahí, que fue dictada en inglés, cuando el país estaba en la lista negra. Y las prácticas de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son diferentes. Mientras que la ley vigente es abierta, donde virtualmente todo puede ser tipificado como delito de lavado, y más bien es punitiva, más que preventiva. Se basa en que las personas obligadas reporten o no las operaciones sospechosas. Pero si un banquero no reporta operación sospechosa, no es muy difícil para la IBE detectarla, ¿verdad? Entonces se tiene que ir a un enfoque basado en riesgos. También es necesario revisar la tipificación del delito y sus penas. La gestión del riesgo dependiendo de la naturaleza, digamos, del volumen y la complejidad de las operaciones, y hay que fortalecer también al oficial de cumplimiento. Y vieran que es indispensable proteger a la intendencia de la IBE, porque es el único país donde no se le trata como una unidad de inteligencia financiera. Y por eso se requiere también adoptar las medidas de debida diligencia, porque para poder llegar al beneficiario final. También fortalecer el congelamiento oportuno de los activos. Y yo pienso que también hay que redefinir los sancionatorios, la vía administrativa, dependiendo de la gravedad de las infracciones, la peligrosidad, la conducta y volumen de negocios del infractor. Yo creo que eso es lo que le va a dar al país, es que se va a obtener certeza para imputar al autor del delito, conforme al conocimiento e intencionalidad, y multas proporcionales al beneficio obtenido. Por eso yo creo que esa ley que está en el Congreso debe aprobarse. Con eso se contará con un marco legal integral de lavado. Van a juntarse las dos leyes que hay ahora en una sola, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y vamos a estar conforme a las mejores prácticas y estándares internacionales. Lo preocupante es que si el país no lo hace, va a pasar a ser un país no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Gracias. No sé si hay alguien más que desee intervenir. Ya tenemos varias preguntas para ustedes desde el público. Así que una intervención adicional, o si no, pasamos inmediatamente a las preguntas del público. Ustedes mandan. En relación a la ley de lavado de dinero, en esta ley se captura información de beneficiarios finales en temas de estructuras jurídicas. Se crea un análisis de riesgo para nuevas tecnologías. Plantea mecanismos de evaluación a escala nacional con un enfoque basado en riesgos. Incluye todo aquello que proviene del contrabando, de migración, narcotráfico y corrupción. Gracias, licenciado Vargas. Bien, cerramos este espacio en que le hemos concedido libertad para
comentar. Evidentemente, el tema del lavado de dinero u otros activos es un tema central, pendiente y de desafío para el país. En ese orden de ideas, tenemos una pregunta y le agradecemos a quien la ha planteado, y se refiere también a una recomendación de Gafi, a la 28. Como ustedes recordarán, hay una iniciativa de ley en el Congreso que aborda el tema de casinos, videoloterías, juegos de azar, que tampoco ha salido. Por circunstancias que no me corresponde a mí en este momento, lo digo, lo subrayo, en este momento, comentar, la misma no ha sido aprobada. Pero se entiende de que hay una preocupación tanto de los organismos internacionales como de autoridades nacionales en cuanto a que el tema de casinos, videoloterías, juegos de azar y similares están trabajando con una normativa muy antigua desde el Ministerio de Gobernación y que, bueno, sencillamente no funciona. Licenciado Vargas, su opinión, por favor. Sí, actualmente el intendente de la IBE y los funcionarios que trabajan apoyándolo a él en la IBE han estado participando en reuniones con organismos internacionales para poder abarcar el control de que en los casinos y videojuegos, videoloterías, no se utilicen para el lavado de dinero. En el marco de la nueva ley, permitirá tener mejores controles sobre este tipo de juegos de azar, ya que fortalecerá los mecanismos de supervisión. Muchas gracias, licenciado Vargas. Licenciado Arévalo, hay un tema que poco a poco se va acercando el tiempo, el límite de una protección, de un plazo que, según recuerdo, y usted nos ayudará a ser más específicos, cuando se firmó y entró en vigencia el DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y los Estados Unidos, se puso un plazo para que los grandes bancos de inversión de los Estados Unidos no pudieran entrar al país a operar, esperando que en ese plazo de tiempo pues nuestro sistema financiero pudiera prepararse ante una posible incursión, asentamiento y negocios de estos bancos de inversión de los Estados Unidos. De hecho, el plazo está muy cercano y pues se va a eliminar esa protección. ¿Usted considera que nuestro sistema, nuestro mercado financiero, nuestro mercado de inversiones está listo para recibir a estos bancos de inversión si efectivamente encuentran interés de asentarse en el mercado guatemalteco? Lo escuchamos. Pues miren, yo lo que tal vez no tenemos tan claro los chapines es que la banca guatemalteca calificada en términos internacionales comparativamente es una de las bancas más sólidas, más eficientes y más competitivas del mundo. En la evaluación que hace el Banco Mundial y en el World Economic Forum se identifica la competitividad de cada país. Y Guatemala, hasta cuando yo era superintendente, pero me imagino que sigue siendo igual, ocupábamos el puesto número 11 como banca en Fortaleza. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país que ha mantenido ha permitido la competencia. En Guatemala la banca privada nunca se ha estatizado, como en otros países. México, El Salvador, y en muchos países se ha estatizado. En Guatemala hay una auténtica competencia entre los bancos y hay competencia de banca extranjera y de bancos grandes. Y de manera que esa competencia a la cual se le tenía temor cuando se negoció el acuerdo de libre comercio, a estas alturas creo que ya los banqueros de Guatemala no se preocupan ahora. Hay un tema que tiene que ver con algunas prácticas más modernas donde se tiene que asegurar que la competencia, independientemente de lo que se ha acordado desde esa fecha para acá, ha evolucionado las reglas de Basilea. Y entonces las reglas internacionales que se le aplican a los bancos guatemaltecos, ahora pues estamos en Basilea 3,
son las mismas que se le van a aplicar a cualquier banco que venga del extranjero. No hay distingos de protección como la que había en aquella época, porque aunque las normas internacionales de Basilea no las aprueba ningún congreso de ningún país, tienen más fuerza que todas las leyes bancarias, porque el que no cumpla esas, así le llama Basilea, recomendaciones les pone, ¿verdad? Pero el país que no aplica esas reglas que cae en el ostracismo financiero internacional. Así que yo, mi personal, para el criterio, pero salvo la mejor opinión ahí de mis colegas, es que esos temores de la competencia de la banca extranjera, ya la banca extranjera de hecho está en Guatemala, debe representar un 30% del capital de los bancos. En México es casi el 100% y en El Salvador también es mucho más alto, para poner dos vecinos. Pero el banquero guatemalteco ha logrado competir con esos bancos extranjeros. Muchas gracias, licenciado Arévalo. Licenciado Mancilla, usted, al igual que el licenciado Vargas y el licenciado Arévalo, pues han mostrado que han sido funcionarios de carrera, pero también han tenido la oportunidad de estar en organismos internacionales, de estar en instituciones, incluso actividades financieras nacionales, pero tomando en consideración su trayectoria y la de los otros profesionales que nos acompañan, hay una pregunta muy concreta y se refiere, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo particular de la fortaleza de la carrera, del éxito de la superintendencia de bancos que pudiera ser como una referencia para otras instituciones públicas guatemaltecas que en algún momento ya se mencionó, pues lamentablemente no son tan exitosas o son débiles? ¿Cuáles son esos elementos que caracterizan a la superintendencia de bancos que pudiéramos tomar como referencia y replicar en otras instituciones del Estado? Licenciado Mancilla. Ya se mencionó que la principal fortaleza de la superintendencia de bancos es su gente. Hay procesos de selección y unos procesos de capacitación permanente que vale la pena reconocer que los implementó con la llegada en su primera temporada como superintendente del licenciado Arévalo. Antes la capacitación era bastante exigua, pero a partir de que se invirtió fuerte presupuesto en la capacitación del personal, se subió el nivel profesional, ¿verdad?, de todo el personal, y eso ha permitido, en primer lugar, la retención, ¿verdad?, de la gente en la superintendencia de bancos. Ha habido una planificación estratégica, se han identificado apropiadamente los riesgos del sistema y todo el mundo está enfocado y sabe qué le corresponde hacer. Hay una permanencia en el personal en la institución, hay planes de desarrollo de carrera, la remuneración es apropiada a sus niveles profesionales y de responsabilidad, y ha existido la independencia por parte de las autoridades para que el superintendente de bancos desarrolle los planes que se diseñan en la institución a partir de la planeación estratégica. Ha habido consistencia en la dirección de la institución, logrando que sea dirigida por profesionales de la talla de los amigos que me acompañan y a lo largo de la historia, como bien lo manifestó el licenciado Hurtado, desde el licenciado Joaquín Prieto, ha venido realmente una lista de profesionales muy competentes y muy éticos, al punto de que varios, han renunciado cuando se les ha querido imponer alguna agenda
han preferido renunciar a sus cargos antes de sujetarse a alguna agenda particular. Todo esto, ¿verdad?, por la conciencia que se tiene de la responsabilidad de que tenemos que cuidar, que custodiar el bien principal que son los ahorros de la población. La gente, ¿verdad?, tiene que confiar en las instituciones y para eso tienen que estar adecuadamente administradas y adecuadamente supervisadas. Ser superintendente de bancos quita muchas noches de sueño porque los riesgos son permanentes, son latentes y hay que estar, vamos, modernizándose en normativa, en mejores prácticas y en la comunicación con los gestores de la banca que realmente han dado respuestas apropiadas cuando se les ha querido, cuando se les ha requerido, ¿verdad?, que enderezcan alguna práctica. Creo que ha sido esa de las fortalezas que han sostenido a la institución. Gracias, licenciado Mancía. Caballeros, les cuento, nos quedan alrededor de 6, 7 minutos todavía de este evento. Hay una pregunta muy directa al licenciado Vargas y precisamente porque a usted, y usted lo mencionó en su ponencia original, a usted le tocó estos tiempos que nadie, creo yo, ha vivido, bueno, no creo, pocos, muy pocos han vivido en carne propia como ha sido la pandemia estos últimos 18 meses. Pero desde la perspectiva de nuestro sistema financiero, y a usted que le tocó caminar, impulsar, deliberar de cómo el sector financiero, el sector bancario guatemalteco tenía que estar listo, presto, ¿qué experiencias o qué situaciones puede usted destacar? ¿Se benefició, se perjudicó el sistema bancario financiero guatemalteco o qué anécdota nos puede comentar de estos últimos 18 meses? Con mucho gusto, Mariano. Efectivamente, eso es lo que hace cuando se tiene personal capacitado, porque está presto a adaptarse a las circunstancias, a las situaciones que se están presentando. Nadie esperaba una pandemia. Y entonces, cuando esto se dio, inmediatamente nosotros, a través de los monitoreos que tenemos, nos dimos cuenta que era necesario sugerirle a la Junta Monetaria algunas medidas para aliviar la carga que tenían los diferentes deudores en los bancos, de buscar medidas como un diferimiento o esperas para hacer los pagos, una reestructuración de los préstamos, el uso de la reserva para eventualidades, todo lo que viniera a apoyar al sistema bancario. Nosotros lo trabajamos, pero así de la noche a la mañana cuando esta pandemia empezó y pudimos prevenir lo que el impacto que iba a tener en las carteras de los bancos. Afortunadamente, el sistema, tuvimos el apoyo de la Junta Monetaria, se lograron aprobar las medidas y los bancos los bancos del sistema estuvieron anuentes a poder dar esas facilidades para que la gente que en ese momento no estaba, perdió sus trabajos, digamos, pudiera de alguna forma no tener tanta la presión de tener que pagar a fin de mes los préstamos y se les dio las facilidades. Eso es lo que se hizo y después que se sugirió a los bancos que incrementaran sus provisiones. El efecto final de la pandemia en las carteras de los bancos aún no se conoce porque las medidas terminan al 30 de septiembre. Entonces, pero nosotros ya podemos establecer que el impacto no será muy grande en Guatemala porque los bancos han colaborado en el sentido de tener liquidez y de tener las reservas suficientes para enfrentar cualquier impacto que pudiera darse. Algo que quisiera agregar es importante lo que mencionaba el licenciado Mancía, es que la superintendencia de bancos, a través de sus 75 años, ha tenido la suerte de que todos los superintendentes de bancos que han llegado, han llegado a sumar, han llegado
a darle un valor agregado a la institución y han dejado el compromiso, han entregado la estafeta para que el que viene siga en la misma línea y sumando y fortaleciendo cada vez más a la institución. Eso es lo que se ha logrado con la vida de los 75 años de la Superintendencia de Bancos. Gracias, licenciado Vargas. Licenciado Arévalo, ya el tiempo se nos agota, pero hay una pregunta que creo que es importante plantear y usted ya lo anticipó durante su intervención, pero lo han vuelto a preguntar. Este es el tema de la vulnerabilidad de muchos de los funcionarios y colaboradores de la Superintendencia de Bancos que al momento de ejercer sus funciones de supervisión, fiscalización, prevención, posteriormente son sujetos de demandas incluso de carácter penal. En fin, no voy a entrar para darle a usted el tiempo de responder. ¿Qué puede hacerse? Porque al final todos los funcionarios, esa estructura, lo que hace es aplicar la ley. Y si, bueno, hay alguna equivocación, pues están los mecanismos de defensa. Aquí no es una situación donde se tiene la última palabra solo porque se identificó algo. En fin, el tema es cómo recuperar algo que se perdió en el camino en los últimos años y es dotar a los funcionarios de una protección suficiente para que con independencia y autonomía ejercen las funciones que la ley le otorga. Los escuchamos. Licenciado Arévalo. Gracias, Mariano. Yo creo que lo que nos ha pasado es que no hay mucha comprensión porque falta educación en ámbito financiero a alto nivel sobre lo que significa la supervisión bancaria. En la mayoría de países del mundo, los funcionarios que ejercen la supervisión bancaria y de lavado de dinero están protegidos y debe mantenerse esa protección. En Guatemala, en la nueva ley de lavado de dineros y financiamiento del terrorismo, se va a proteger, se espera que se apruebe, se le dé más protección a los de la IBE, porque la gente no está claro de que cuando se está persiguiendo a lavadores, se está viendo a criminales de crimen organizado, nacional y transnacional, que manejan miles de millones de dólares. Y si vamos a un nivel más pedestre, a nivel nacional, ¿quién es el que presenta las denuncias de las extorsiones de las maras? La IBE. Entonces los mareros también, esos no van a ir por la vía legal, ¿verdad? Entonces los funcionarios de la superintendencia están jugando la vida, cumpliendo con su deber. Eso es por un lado. Por otro lado, en el lado financiero, porque ahorita mencioné la IBE, ¿verdad? Que es una cosa más. En el lado financiero también. Yo tuve fue uno de los momentos más difíciles de mi última estadía en la superintendencia, es cuando se acusa a unos ex empleados de la superintendencia que no tenían nada que ver con el tema, pero el objetivo era conseguir que el Estado, que fueran condenados esas personas con el propósito de que el Estado se resarciera a los que habían perdido, los que habían sido estafados por el banco, por ese banco en particular. Entonces, con una intención ulterior, un propósito espurio, escondido, empezaron a perseguir gente honorable que había trabajado en la superintendencia, algunos todavía estaban trabajando, y los metieron presos. Y después les estaban haciendo de que algunos de ellos, creo que fueron algunos de ellos, que se declararan culpables, para que entonces un juez los declarara culpables, porque entonces la Constitución política dice que el Estado puede terminar resarciendo, y lo que sucedía es que en esa institución, que estaba un offshore en Panamá, que era una plena estafa, había algunos personajes de esos que un periodista dice que trasiegan harina o polvo que no es harina, ¿verdad? Entonces, ya se pueden imaginar. Entonces, esos son los riesgos que asume la Superintendencia de Bancos, que no lo asume el Banco Guatemala, por ejemplo. Yo estuve en el Banco Guatemala, fui gerente general del Banco Guatemala y fui superintendente. Y hay una diferencia en cuanto a la responsabilidad de los riesgos que asumen unos y otros. Licenciado Arévalo, muchísimas gracias a los licenciados Eric Vargas,
Víctor Mancía y José Alejandro Arévalo, el tiempo lo hemos agotado y le cedo para el cierre a la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, licenciada Raquel Zelaya, el cierre, por favor. Pues muy buenas noches. Primero lamento que el licenciado Arévalo conduce con más eficiencia que yo porque salimos al mismo tiempo y no pude acompañar la inauguración. Creo que desde el CIES lo que vimos es mandar un aire fresco desde lo que el sector público pudiera hacer si lográramos que la administración en general tuviera esa carrera administrativa, esa ética profesional a la cual se han hecho referencia. Pero creo que esas expectativas quedaron totalmente superadas. Se ve por las manifestaciones que mandan los participantes, que no solamente reiteraron esa convicción que ya teníamos desde el CIES con sus intervenciones, sino que nos mandan una voz de aliento, de una enorme disposición institucional, de atender temas muy sensibles, de mucho peligro, de mucha urgencia y de mucha repercusión internacional. Yo agradezco a los tres participantes que son un testimonio de lo que el servidor público debería ser generalizadamente, pero sobre todo los insto a que cuenten en lo posible con la academia, con expresiones de sociedad civil, que debiéramos poder apoyarles en que esa legislación que inexplicablemente está en el Congreso pendiente por mucho tiempo pudiera finalmente llegarse a aprobar. Yo pensaría que a nivel de asesores del legislativo falta mucho conocimiento porque efectivamente esta tarde hemos aprendido muchísimo sobre el tema, se los valoramos, se los agradecemos. Reitero que cuenten con nosotros en lo que modestamente podemos hacer y soñemos con que Guatemala pueda tener alguna vez una administración pública en todos sus niveles y organismos de Estado del nivel y la calidad que tienen ustedes. Gracias por los años que me han dedicado a Guatemala, a la licenciada Vargas, pues en funciones de una de las tareas tan sensibles y tan difíciles, pues ánimo porque realmente a veces dicen que viendo el pasado no se puede proyectar un futuro mejor, pero en este caso, tanto el licenciado Mancía como Arévalo nos hacen pensar que hay cimientos que han sido cultivados adecuadamente y que de verdad tienen a cargo instituciones que pocos se dan cuenta de la trascendencia y la sensibilidad que tienen para nuestro desarrollo, nuestro prestigio y nuestras posibilidades de crecimiento posterior. Buenas noches, muy amables a quienes nos acompañaron y de verdad un honor haber aprendido tanto en unas horas y congratulaciones a la Presidencia de Bancos en sus 75 años de trabajo siempre dedicado a sus funciones. Muchas gracias, licenciada Zelaya. Bueno, gracias a ustedes, los panelistas que nos acompañaron, también a más de 150 personas que estuvieron por esta vía y otras tantas que por las otras redes sociales se conectaron y tuvieron la oportunidad de participar. Señor Superintendente, una felicitación a la institución que usted preside por estos 75 años. Buenas noches, un gran gusto. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, licenciada Zelaya. José Alejandro, Muchas mucho gracias. saludar. Víctor también, saludos a Buenas todos. noches. Pablo, Gracias, Eric. muchas gracias. Mucho gusto, Mariano. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias y feliz noche. Gracias.